Se considera que en las personas obesas hay una supersaturación de la bilis debido a un aumento de la secreción de esta. Existen 4 principales mecanismos por los que esto puede suceder. Se puede deber a un aumento de las lipoproteínas, el flujo de lipoproteínas al hígado, por una mayor síntesis hepática de colesterol, por un catabolismo reducido de colesterol a ácidos biliares, o por una disminución en la esterificación hepática del colesterol. En el primer caso, se van a ver implicadas las HDL, las cuales se encargan de transferir el colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado para utilizar ese mismo colesterol y formar lo que es la bilis. También en este mecanismo pues participa la SRBI, que es un receptor con gran afinidad para las HDL y poca afinidad para las LDL, y esta se encarga de acelerar ese transporte. Dianita, tu pantalla no está cambiando otra vez. ¿Otra vez? Es que no estás en presentación, sino estás Ajá. en así como en el PowerPoint. Gracias. ¿Ahora sí se ve? Lo voy a dejar así. Sí, estás en PowerPoint, pero ya cambió. Ajá. Bueno, en los casos de algunos padecimientos donde podemos encontrar disminuidas las HDL, están las dislipidemias, la obesidad y también las resistencias a la insulina. En estas pues se encuentra una disminución debido a un catabolismo acelerado, a una utilización máxima de las HDL, y también se muestra un aumento en el recambio lipídico de este. Entrando ya en la patogénesis de los cálculos biliares, tenemos 2 grandes grupos de tipos de cálculos, los de colesterol y los pigmentados. En el caso de los de colesterol, pueden ser de colesterol puro o pueden ser mixtos. Aparte de colesterol, pueden contener calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos o fosfatos. En los pigmentados abarcan de un 10 a 25% y estos pueden ser pigmentados negros o pigmentados marrones. Los pigmentados negros están formados por bilirrubina, carbonato, calcio, fosfato y proteínas, y normalmente se encuentran más en lo que es en la vesícula. Y los marrones están formados principalmente por bilirrubinato cálcico, ácido palmítico, ácido esteárico, y se encuentran más en lo que son las vías biliares. En la patogénesis pues se van a ver implicados 3 procesos para que se dé la formación de los cálculos biliares, que es la supersaturación de colesterol en la bilis, la nucleación acelerada y la hipomotilidad de la vesícula biliar. En algunos estudios se ha mostrado la participación de los genes llamados LIF, que inducen una susceptibilidad a los pacientes para la formación de estos cálculos, y se ha encontrado en lo que son los cromosomas 2 y el cromosoma 19. Existen otras proteínas que son enzimas o pueden ser proteínas de transportes, como la HMG-CoA-R, que es la reductasa de hidroximetil-butaril-CoA, la cual tiene una participación importante en la síntesis hepática de colesterol. Esta, cuando se encuentra aumentada, pues produce también un aumento en el colesterol. En el caso de la 7-alfa-hidroxilasa de colesterol, cuando esta se encuentra disminuida, también disminuye la formación de ácidos biliares. Y en el tercer caso, la disminución de las MDR3
Las MDR3 produce una disminución en la lecitina, que es una proteína transportadora. Otras dos proteínas que se ha visto implicada es la BZ y la SCP2. La BZ va a ser una proteína transportadora de sales biliares y la SCP2 es una proteína transportadora del colesterol sintetizado. Como vemos en el diagrama, estas modificaciones en estas proteínas pueden producir la supersaturación, en la cual puede verse implicada también las glucoproteínas del moco, llevan a la nucleación, a la formación del microcálculo y la formación como tal del cálculo vesicular. Y en la siguiente imagen tenemos la formación de los cálculos de colesterol en la vesícula biliar. En esta vamos a tener que la sobresaturación de colesterol produce que las micelas mixtas sean insuficientes para solubilizarlo, por lo que estas micelas van a encontrarse o abundar como las vesículas unilamelares o liposomas. Estas a su vez se pueden fusionar entre sí y formar las vesículas multilamelares, las cuales pueden llegar a transformarse en cristales, y esto pues lleva a la formación de los cálculos. En el caso del lodo biliar, esta se produce sobre todo por la mucina o por las glucoproteínas de moco, combinado con la hipomotilidad de la vesícula biliar. En esta imagen podemos ver cómo se ven los litos de colesterol, que son grandes y de color amarillento, blanco amarillento. Se presentan en un 75 a 90% en pacientes de sexo femenino, en multíparas, en embarazadas asintomáticas. En las personas embarazadas sobre todo se presenta lo que es el barro biliar y cálculos menores de 10 milímetros son los que van a presentar un cuadro asintomático. Y se ha visto que llegan a desaparecer tras el parto. También puede presentarse en obesos, en pacientes con enfermedad de Crohn y pacientes con nutrición parenteral prolongada. En el cuadro podemos ver las características de los cálculos de colesterol, en los cuales ya mencioné que pueden ser puros o pueden ser mixtos. Los cálculos puros pues, son de aspecto amarillo y los mixtos son amarillos facetados. Los puros se presentan mayormente solitarios, mientras que los mixtos se pueden presentar de manera múltiple. El tamaño entre ambos es el mismo, mayores de 2.5 centímetros. Y en cuanto a la radiosensibilidad, los puros se muestran radiolúcidos, mientras que los mixtos se muestran radioopacos. En los cálculos de pigmento, estos también se van a dividir en dos, los de pigmento negro y los de pigmento marrón. Los de pigmento negro están formados por bilirrubinato de calcio puro, o también puede contener polímeros de calcio, cobre, glucoproteínas de mucina. Se presenta más en pacientes con hemólisis crónica y en pacientes con cirrosis. En la tabla también podemos ver las diferencias entre estos. Los bilirrubinatos van a formar la mayor parte de los cálculos pigmentarios marrones o cafés. Su tamaño es menor de 2 centímetros. Su localización es mayor en conductos biliares y se muestran radiolúcidos. En el caso de los cálculos de pigmento negro, estos también se presentan muchos. El tamaño es menos de 1 centímetro, se presentan en la vesícula biliar y el 50% de estos se muestra radioopacos. En cuanto a los cálculos de pigmento marrón, estos son blandos y pulposos y así es como se ven macroscópicamente. Estos se forman cuando existe alguna infección bacteriana, sobre todo de E. coli, Klebsiella pneumoniae o Enterobacter cloacae.
Y en la patogénesis de los cálculos de pigmento va a estar involucrada entonces la bilirrubina, la cual tiene una concentración total de 200 miligramos sobre decilitro. Esta va a prevalecer mayormente conjugada, y la no conjugada va a abarcar de 0.5 a 15%. Normalmente esta se encuentra insoluble al agua y solo logra conservarse mediante la asociación con sales biliares. Van a existir padecimientos donde se vea un aumento de la bilirrubina no conjugada, como es la cirrosis hepática, las hemólisis crónicas, una bilis infectada o enfermedad de Leydig terminal o resección de este por una enfermedad inflamatoria intestinal. En estos casos, el aumento de la bilirrubina no conjugada produce una recirculación de esta enterohepática que es constante. Y esta propia desconjugación de la bilirrubina produce que esta tienda a precipitarse, se combine con calcio mediante el radical carboxilo de la bilirrubina y se forme finalmente el bilirrubinato de calcio insoluble. En el caso de los de pigmento marrón, como mencioné, están asociadas a las infecciones, y estas se ha visto que aumentan, las bacterias aumentan la acción de las enzimas glucuronidasa, beta, fosfolipasa A2, que a su vez aumentan los productos no conjugados, aumentan los ácidos grasos conjugados y la isalecitina. En cuanto a la clínica, esta se ha descrito como un cólico biliar, que es un dolor en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho. La mayoría de las veces se presenta postprandial y puede irradiar hasta la escápula derecha o a la espalda. Esta se puede incrementar poco a poco durante 30 minutos, y la meseta del dolor se presenta hasta la hora o más. Puede asociarse a síntomas dispépticos como es la distensión, náuseas y vómitos. El intervalo entre cada ataque o cada cólico también puede variar entre paciente y paciente, de hasta de semanas o meses su presentación. El diagnóstico de esta pues va a ser sobre todo a través de ultrasonido. A través del ultrasonido, vamos a poder observar un material ecogénico. También vamos a observar las sombras acústicas, y en el caso del lobo ocular solo observaríamos un material denso ecogénico, sin sombra acústica. Se puede realizar también las tomografía computarizada o una colecistografía oral. Y en caso de las colecistectomías profilácticas, menciona que esta no está indicada en asintomáticas y solo se debe de realizar en pacientes con alto riesgo, como son los pacientes con las vesículas calcificadas, o también llamadas vesículas en porcelana, las cuales tienen un mayor riesgo de presentar cáncer de vesícula. Los pacientes también con condiciones crónicas también que se pueden ver afectadas por un cuadro más grave, como colecistitis aguda o pancreatitis, también está recomendado realizar una colecistectomía. En cuanto al tratamiento, a los pacientes que no son candidatos a esta cirugía, se ha propuesto utilizar el ácido ursodeoxicólico o el ácido quinodeoxicólico en dosis de 80 a 10 miligramos por kilogramo día. Este tratamiento se debe llevar a cabo de 1 a 2 años. Y también se recomienda hacer una terapia coadyuvante con la lisotricia. Las lisotricias son aquellos procedimientos que ayudan a la desintegración de los cálculos, y normalmente se llevan a cabo de manera extracorpórea, como vemos en la imagen. Las indicaciones de la lisotricia están en los pacientes con litiasis única, no calcificada,
que tengan diámetros de 20 a 30 milímetros. Las contraindicaciones están la pancreatitis, alteraciones de la coagulación, quistes o aneurismas en el trayecto de las ondas de choque. Y en cuanto a los antiinflamatorios, estos se recomiendan en presencia de cólicos. Para evitar la progresión de colecistitis también se recomienda el diclofenaco, 75 miligramos intramuscular. El libro mencionaba que una vez que ya se instaló el cuadro de colecistitis, los AINI no detienen lo que es la progresión del cuadro clínico. Ya entrando a lo que es la colecistitis aguda, tenemos otra vez que su principal causa va a ser la colelitiasis, la cual es mayor en mujeres con una relación mujeres-hombres de 3 a 1. Y la colelitiasis, a pesar de que es asintomática, también pues, puede presentar síntomas y signos. Del 1 a 3% se va a presentar en la colecistitis aguda. Entonces, en estos pacientes con litos se presenta mayormente en hombres de 40 hasta 80 años. En el caso de la colecistitis aguda de tipo litiásica, se va a presentar un 10% y se debe a una éstasis biliar en la vesícula biliar a causa de problemas en la motilidad de esta. Se presenta en pacientes que ya tengan alguna enfermedad muy grave o alguna complicación muy grave, como es las quemaduras, algún traumatismo, sepsis, insuficiencia multiorgánica, lo que son haberse sometido a una cirugía mayor o una nutrición parenteral prolongada. En estos pacientes tiene un elevado índice de mortalidad que va de un 10 a un 50%, y en un 50% de estos pacientes ya muestran complicaciones por la colecistitis aguda, como puede ser gangrena o perforación de la vesícula biliar. Otras causas de colecistitis aguda en general se encuentran lo que son las parasitosis intestinales, como es la ascariasis, fasciolasis, giardiasis, la torsión vesicular, las vasculitis o los tumores malignos que abarcan menos de 1%. Y la explicación de la formación de esta va a ser que en estos pacientes, sobre todo que se encuentran ya graves, la motilidad de la vesícula biliar se encuentra bastante descendida, y esta hipomotilidad produce o lleva a la formación de estos cálculos o de lodo biliar, que van a actuar como una obstrucción y van a llevar a la inflamación de esta. Entonces, en la etiología y la patogenia tenemos que la obstrucción, que el proceso inflamatorio se va a deber a dos componentes: a la obstrucción del conducto cístico y al aumento de sales y ácidos biliares. En estos casos, la vesícula, que antes funcionaba como absortivo, va a tener ahora una función secretora. Y esto va a hacer que la vesícula se llene por el aumento de la secreción de fluidos, la secreción también de prostaglandinas I2, E2. Esto va a hacer que la presión intraluminal de la vesícula aumente y lleve a una distensión vesicular. Va a dar como resultado una vesícula más tensa, más dura. También otras sustancias implicadas es el factor activador de plaquetas y la lisolecitina, que van a intervenir en la respuesta inflamatoria. Si este proceso llega a prolongarse por mucho tiempo o ya se llega a producir lo que es isquemia, puede favorecer a la proliferación bacteriana con organismos entéricos como es la E. coli, la Klebsiella, Streptococcus fecalis en un menos del 20%. En lo que es la anatomía patológica,
Los cambios originados que vamos a encontrar pueden ser por obstrucción, isquemia y por la infección. Los primeros cambios que se van a distinguir es la presencia de edema y de hemorragia subseroso, necrosis de la mucosa en parches y también hay infiltración de los polimorfos nucleares. Ya por último, en el estadio final se va a encontrar lo que es la fibrosis. La gangrena y perforación de la vesícula biliar se puede presentar en algunos casos desde el tercer día de la evolución, pero la mayoría de ellos se presentan hasta la segunda semana. En el cuadro clínico vamos a tener que va a ser un dolor que puede ser en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. Este dolor es continuo y llega a durar hasta más de 12 horas, a diferencia del llamado cólico biliar, que se dé espontáneamente y dura mucho menos tiempo. El dolor puede irradiarse hacia lo que es la región intraescapular o interescapular, conocido como el signo de Boas, y en el 75% de los casos los pacientes tienen un antecedente o una historia de cuadros de cuadros. Sí puedo. En estos pacientes también es característico que no puedan dormir bien o que se despierten a causa del dolor. Y también el dolor se presenta de 15 minutos hasta 3 horas después del consumo de alimentos ricos en grasas. Estos pacientes también, aparte de no dormir bien, también no pueden estar renuentes al movimiento, ya que este aumenta el dolor por la irritación peritoneal parietal que ya pueda existir. Algunos de los pacientes prefieren adoptar la posición de estar inclinados sobre el abdomen. El dolor puede también desaparecer con la aplicación de antiespasmódicos o analgésicos, pero si este llega a persistir a pesar de esto, pues se quiere decir que ya hay una evolución importante del proceso o ya puede existir alguna otra complicación. Hay pacientes que muestran síntomas sistémicos como anorexia, náusea, vómitos. En el 50% de los casos puede haber taquicardia o fiebre de 38 a 38.5 grados centígrados. En caso de que ya se presente una fiebre más elevada y escalofríos, nos puede sugerir la presencia de complicaciones como empiema o perforación. En algunos de los pacientes, estos síntomas que mencioné no se manifiestan y solamente se puede manifestar una fiebre de tipo inexplicable o un incremento en la amilasa pancreática. En lo que es en la exploración física, pues el paciente puede mostrar fases de dolor, puede encontrarse pálido o sudoroso también cuando está el dolor presente, haber hipertermia, taquicardia. La ictericia es infrecuente, pero esta se puede presentar como una ictericia leve, con bilirrubinas hasta de 6 miligramos sobre decilitro. También pues, presentan el signo de Murphy positivo y a la palpación en ocasiones se puede palpar incluso la vesícula distendida, tensa, o se puede palpar el epiflón adherido. En el caso del diagnóstico, debemos hacer un diagnóstico diferencial con las úlceras pépticas perforadas o penetradas, con pancreatitis, apendicitis, hepatitis, isquemia intestinal, nefrolitiasis y el síndrome de Hill-Curtis. En lo que son los exámenes de laboratorio, no son específicos de la enfermedad, pero se debe realizar lo que es biometría hemática, proteína C reactiva, prueba de función hepática, prueba de función renal,
prueba de función pancreática. En el caso de la biometría hemática, se puede encontrar leucocitosis que va de 12 hasta 15.000 por mililitro. En caso de encontrar una leucocitosis mayor a 15.000, con predominancia de neutrófilos y bandas, nos puede sugerir la existencia ya de complicaciones como gangrena, empiema y perforación. La bilirrubina por arriba de 3 miligramos debe hacer sospecharnos de un cuadro de colecolitiasis. Las pruebas de función hepática normalmente se encuentran normales, al igual que la prueba de función renal o pancreática. También se puede encontrar levemente elevadas. La guía de práctica clínica nos mencionaba que para identificar la gravedad de la colecistitis o de la colemitiasis, se deben de solicitar bilirrubinas, BUN, creatinina, tiempo de protrombinas. La amilasa sérica también es de utilidad para identificar las coledocolitiasis. Los estudios de imágenes, el más utilizado va a ser el ultrasonido. Los hallazgos que podemos encontrar en este va a ser pues, la litiasis vesicular como componentes ecogénicos, un engrosamiento de la vesícula mayor de 5 milímetros, el signo de Murphy positivo que se va a realizar con el mismo transductor, alargamiento vesicular axial de 8 centímetros y 4 centímetros de diámetro. También podemos encontrar líquido perivesicular, imagen de doble riel, sombras acústicas, ecos intramurales o accesos perivesiculares o hepáticos. También se puede encontrar una vesícula llena de aire, que es la colecistitis enfisematosa o una colecistitis gangrenosa. También podemos utilizar las placas de abdomen, en las cuales pues primero vamos a ver aire en la vesícula biliar o en las vías biliares. Otras pruebas de imagen que se pueden utilizar son las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas. Como vemos aquí, pues podemos ver en la resonancia magnética los litos y también podemos ver un aumento en lo que es la visualización de la pared de la vesícula biliar mediante la utilización del contraste. Igualmente en la tomografía también podemos ver una vesícula biliar distendida con líquido perivesicular y con componentes más, pues se puede ver tanto el nodo biliar como la litiasis biliar. Y otro método que podemos utilizar de diagnóstico es la centelografía hepatobiliar, en la cual se utiliza ácido hidroxiamino diacético o GIDA. Este normalmente se administra por vía intravenosa y es rápidamente captado por el hígado y excretado hacia la bilis. Esta prueba va a ser positiva cuando la vesícula biliar no se alcance a observar después de 2 hasta 4 horas de la administración del radioisótopo. Y se considera estándar de oro cuando hay duda en el diagnóstico. En el caso de las colecistitis alithiásica, como no tienen un conducto cístico obstruido, esta prueba puede ser falsamente negativa. Y pues la tomografía computarizada también se sabe que es menos sensible para diagnosticar la colecistitis aguda. Entrando en lo que es las complicaciones, tenemos lo que es la infección, que va de un 20 a un 50%. Con mayor frecuencia se debe a la presencia de E. coli y otras también que se han encontrado es la Enterobacter, Klebsiella, Streptococcus fecalis, Proteo, Salmonella, Shigella o Estafilococo. En estos pacientes la infección se puede originar desde el intestino o por vía hematógena. Y algunos pacientes tienden a desarrollar empiemas, sobre todo los pacientes con mayor riesgo, como los ancianos,
o los pacientes diabéticos. En caso de empiema, se va a mostrar una leucocitosis mayor de 15.000 por mililitro y una fiebre de 39 a 40 grados centígrados. También las infecciones pueden llegar a producir endocarditis o infecciones a distancias como las artropatías de rodilla. En el caso de la gangrena, esta complicación va a abarcar de un 2 a 30% de los casos. Ocurre frecuentemente en adultos mayores de 50 años y está relacionado a otras comorbilidades como son los padecimientos cardiovasculares. Igualmente en estos pacientes podemos encontrar una leucocitosis mayor a 15.000 y también la localización principal de la gangrena es a nivel del fundus de la vesícula biliar. Otra complicación va a ser la perforación en un 10% de los casos. Esto sucede en pacientes que ya han tenido o tuvieron empiema, desarrollaron empiema, por lo que también la perforación ocurre en lo que es en el fundus. Cuando existe la perforación, los pacientes pueden sentir un alivio momentáneo. La perforación puede ser de tipo libre o de tipo localizada o limitada por las propias estructuras vecinas como es el epiplón y órganos como el estómago, el duodeno o el colon. La perforación libre va a ser como la más complicada porque puede llevar a la formación de peritonitis que puede ser mortal. Y otra complicación son los abscesos, los cuales también pueden ser localizados en la pared del hígado o puede ser encontrarse en la cavidad peritoneal limitado por intestino o epiplón. Y por último, tenemos las fístulas colecistoentéricas, en las cuales se lleva a cabo con un diagnóstico tardío o porque no se realizó a cabo un tratamiento quirúrgico. En estos casos, la vesícula tiende a adherirse hacia otros órganos vecinos, como es el estómago, duodeno o colon, y provocar una fístula. En cuanto al sitio de ingreso más común, va a ser en primer lugar el intestino, el duodeno, el ángulo hepático del colon, el estómago y el yeyuno. Cuando las fístulas se desarrollan hacia el intestino y llega a pasar un cálculo grande, puede llegar a producir lo que es una obstrucción intestinal. Cuando el cálculo va a ser pequeño, estos son capaces de eliminarse a través de la evacuación. En la mayoría de los casos, un lito mayor de 25 milímetros produce lo que es un hilio por cálculos o hilio biliar. Y la principal localización donde éstas se alojan es en el área iliocecal. En el caso de que la fístula se desarrolle hacia el colon, los pacientes pueden presentar cuadros diarreicos de tipo biliares y estos se pueden diagnosticar por colon por enema, bilis en una colonoscopía o por la presencia de aire en las vías biliares en un ultrasonido o en una placa de abdomen. También se puede utilizar las tomografías computarizadas. Y en la imagen podemos ver un trayecto fistuloso con salida hacia lo que es la luz del colon. Otras complicaciones todavía menos frecuentes es el síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici, el cual se caracteriza por la obstrucción del conducto hepático común, secundario a una compresión extrínseca, en este caso por el lito en el conducto cístico. El síndrome de Mirici se va a dividir en 5 clasificaciones. La 1 se debe a una compresión externa del conducto hepático por litiasis sin fístulas. La 2
una fístula que involucra menos de 1/3 de la circunferencia de la vía biliar. El 3 se va a deber a una fístula de 1/3 a 2/3 de la circunferencia de la vía biliar. El 4 a una fístula con obstrucción total de la vía biliar. Y el 5 a una fístula colecistoentérica. Y pues aquí hay una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en la cual se logra ver el cálculo enclavado en el conducto cístico, afectando el conducto común. Y otra complicación es el síndrome de Bowery, en el cual también se puede mostrar en una placa de abdomen lo que es la triada radiológica de hilio biliar, que es neumobilia o aire en la vesícula biliar, dilatación de asas intestinales y el cálculo enclavado en lo que es en el hilio distal. Este se caracteriza por la presencia de hemobilia y por la triada de Quinque, que es dolor en el hipocondrio derecho, sangrado digestivo que puede ser alto con hematemesis o bajo con melena, y la presencia de ictericia. En lo que es el tratamiento, se puede llevar a cabo un tratamiento conservador. Se recomienda suspender la alimentación oral en estos pacientes, dar hidratación intravenosa, colocar una sonda nasogástrica si el abdomen está distendido o si presenta vómito persistente. También se puede dar analgésicos antiinflamatorios. En caso de que no funcionen los AINES, se puede optar por usar la meperidina. Y en los antibióticos va a depender de qué colecistitis, del grado de colecistitis que tenga el paciente. En el grado 1 se debe dar un antibiótico y en el grado 2 a 3 se debe dar doble antibiótico. Y como sabemos, el tratamiento quirúrgico, la colecistectomía, va a ser el tratamiento de elección. Este se puede llevar de manera temprana dentro de los 7 primeros días del cuadro o tardía de 2 a 3 meses. Y aquí tenemos un cuadro de la clasificación de la gravedad de la colecistitis aguda, en el cual el grado 1 va a ser leve, con una colecistitis aguda en paciente saludable, que apenas muestra cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. En el grado 2 o grado moderado, se va a acompañar de otras condiciones, como es una leucocitosis mayor a 18.000 milímetros cúbicos por milímetro cúbico, masa palpable en cuadrante superior derecho del abdomen, una duración del cuadro clínico mayor a 72 horas y una marcada inflamación local. En el caso del grado 3, un grado ya grave, el paciente puede estar acompañado de repercusiones de órganos y sistemas, como es una disfunción cardiovascular, una hipotensión que ya requiera dopamina, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, disfunción renal, una disfunción hepática o que ya muestre una disfunción hematológica. A partir de cada grado o gravedad de la colecistitis se recomiendan estos antibióticos que se muestran aquí. Que en el grado 1 se recomienda el levofloxacino, ciprofloxacino o cefalosporinas como el Sofotian, Cetapene, ampicilina con sulbactam. En el grado 2 se recomienda piperacilina con tazolactam, ampicilina con sulbactam, cefalosporinas de segunda generación. Y en el grado 3, cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Monobactámicos como el Astronam, y ante la sospecha de anaerobios se puede agregar al esquema metronidazol.
Y aquí en esta tablita podemos ver las dosis que maneja lo que es el INS. El INS tenemos la acetacidina intramuscular intravenosa en adultos de 1 gramo cada 8 a 12 horas hasta 6 gramos días, la Ceftriaxona 1 a 2 gramos cada 12 horas, la ciprofloxacina 250 a 750 miligramos cada 12 horas y el diclofenaco de 100 miligramos cada 24 horas. En el diagrama de la GPC nos muestra lo que sería el tratamiento o el seguimiento que se le daría a los pacientes dependiendo el grado de colecistitis aguda. En el grado 1 leve, entonces, tenemos que se deben dar AINES, antibióticos vía oral y una colecistectomía laparoscópica temprana de 1 a 4 días. En el grado 2 moderado, si existe inflamación local severa, se debe dar AINES, antibióticos intravenosos, drenaje percutáneo o quirúrgico, y en caso de que no se encuentre inflamación local severa, se puede dar solamente AINES, antibióticos por vía oral, colecistectomía laparoscópica temprana de 1 a 4 días. En el caso del grado 3 o el grado grave, se debe de dar un control inmediato y específico a la falla orgánica que ya presente el paciente, manejo de la inflamación local, antibiótico intravenoso, drenaje percutáneo o quirúrgico de la vesícula, y si no existe el control, se puede realizar una colecistotomía tardía, o si sí existe el control de la falla orgánica, una colecistectomía temprana. Y ya después del egreso hospitalario se debe de dar consulta al paciente en una semana para ver si existen más complicaciones o si ya se encuentra controlado el paciente. Y por último vamos a tener a la colecistitis crónica, en la cual pues mencionaba el libro que es una de las manifestaciones más frecuentes de la litiasis biliar, y esta, más que nada, el diagnóstico es patológico. Se puede dividir en una colecistitis crónica de tipo primaria o de tipo secundaria. En el caso de las colecistitis crónicas primarias, es en aquellos pacientes en los cuales no existe evidencia o antecedente de haber padecido cuadros de colecistitis aguda. Y en las colecistitis crónicas secundarias se presenta después de uno o más cuadros de colecistitis aguda. En estos pacientes, la edema o inflamación producido por el primer cuadro de colecistitis aguda se resuelve de 3 a 4 semanas, pero después vuelve, y a las 4 semanas puede llevar a la proliferación de fibroblastos y depósitos de colágeno, que lleva por último a la pérdida de las vellosidades y una fibrosis marcada de la muscular. En el caso de la crónica primaria, como no existe esos cuadros de inflamación, se puede encontrar una pared delgada con mucosa y vellosidades intactas. Y también una característica anatomopatológica de la colecistitis crónica es la formación de los sinusoides o senos de Rokitansky-Askov, en las cuales se forman criptas profundas que van desde la mucosa y llegan hasta la submucosa, como se ve en la imagen. Y por último, lo que es en la clínica, pues hay episodios de dolor, igual en el cuadrante superior derecho o el epigastrio. Este dolor va a ser moderado a severo. Generalmente también puede irradiarse a la región escapular. El dolor va a ser de tipo continuo más que intermitente, y hay pacientes que no sienten un dolor como tal, sienten un malestar sordo que se produce después del consumo igual de alimentos ricos en grasa. Algunos pacientes también pueden mostrar náuseas, vómito y taquicardia.
En lo que es el diagnóstico, pues también se realiza mediante ultrasonido, mediante la visualización del lito biliar. Y el diagnóstico diferencial, pues es el mismo que mencionamos, principalmente va a ser con las úlceras pépticas, ya sea perforada o penetrada, los reflujos gastroesofágicos, dispepsia no ulcerosa, síndrome de intestino irritable, cólico duodeno-ureteral, abscesos hepáticos, hepatomegalia por insuficiencia, esteatosis hepática y pues, neoplasias del colon derecho. El tratamiento pues, es el mismo tratamiento para el agudo, la colestectomía laparoscópica es el procedimiento de elección en estos pacientes. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, doctora. Nada más para recapitular, el diagnóstico en sí es un diagnóstico, pues a veces se vuelve complicado, pero la mayoría de las veces es un dolor en hipocondrio del lado derecho que responde a alimentos colecistoquinéticos. Si hay antecedentes o la persona es gordita, pues prácticamente estamos sospechando ya un cuadro de colecitis crónica litiásica. Tengo que hacer diagnósticos diferenciales. Una de ellas es patología gástrica, síndrome dispépsico o síndrome intestino irritable. Mencionó la doctora también la pancreatitis como diagnóstico diferencial y es correcto. Acuérdense que una de las causas de pancreatitis aguda es la migración de un lito. Entonces eso me puede ayudar orientar hacia el diagnóstico. Actualmente el ultrasonido se ha vuelto un referente forzado para el diagnóstico de colecicitis, tanto aguda como crónica. La presencia de litos en la vesícula, recordemos que el 80-85% de esta patología tiene que ver con litos y el 15 al 20% más o menos es la litiásica. Por ahí van a encontrar algunas mnemotecnias para aprenderse la colecistitis, la etiología de la colecistitis. La pueden revisar. Y me gustaría que revisaran precisamente la clasificación de Tokio. Que medio la mencionó la doctora al final cuando hizo las sugerencias de antibiótico, qué medicamentos la podemos tomar, pero por favor revisen la clasificación de Tokio, la 2018, que es la más actual, para que vean cómo se clasifica la colecistitis, incluso puede llegar a un dato de colangitis, a datos de colangitis o clasificación de colangitis. Pero más básicamente se ahorita hacia la colecistopatía. Bien, el siguiente tema, no sé quién lo vaya a presentar, era sobre tumores de vesícula, para ir cargando su presentación. Hola. A mí me dio cáncer de vesícula. ¿Cuál? Cáncer de vesícula. Esa. Creo que el mío es correcto. Ah, okay. Correcto. Tumores de vesícula, entre ellos el cáncer de vesícula. Muy bien. En su archivo, en el archivo aquí de la plataforma, mientras lo que carga su compañera su presentación, subí una relación de temas especiales. Realmente ya cuando casi vamos a terminar el programa, pedimos a los estudiantes, generalmente lo hacemos por grupo, aquí pues va a ser general, son casi 60 alumnos, para que les pongan un tema al final. Es uno por persona, nada más que aquí pues no alcanza para todos, tendría que haber repartido el programa desde un principio, pero pues no es así el procedimiento. Pero sí hay 21 temas que repartimos entre todos los alumnos. El que quiera tomarlo, por favor, ahorita me va diciendo su nombre o para mañana. En su plataforma están. Es un tema que debe desarrollar. Lo puede desarrollar ahorita, como tenemos hasta agosto para terminar el programa. Yo creo que lo vamos a terminar bastante bien. ¿Quién quiere exponer el tema? Obviamente los que ya expusieron están exentos de esta carga. A veces le pedimos que sea de individual, pero pues en este caso lo podemos compartir si alguien quiere tomar un tema en especial.
entre dos personas, entre dos no más, porque luego ya esto se distorsiona totalmente, para que vayan tomando. Vamos a empezar con síndrome ictérico, que incluye el metabolismo de la bilirrubina. Es un tema, pues ya lo han visto, lo conocen. Luego seguiremos con absceso hepático, piógeno y bacteriano. Luego vemos algo de viral. Es para entrar ya a lo que es el hígado, prácticamente con el tema de la doctora de cáncer de vesícula o tumor de vesícula. Prácticamente terminamos el tema de vesícula y empezamos con hígado, que ya prácticamente dejan con sus exposiciones. Seguiremos con hepatitis bacteriana, viral, colangitis, hepatotoxicidad por medicamentos, síndrome ascítico, en fin, hay una serie de temas. Me atreví a meter otro tema, que es el 10, microbiota intestinal en la salud, o sea, el paciente sano y el paciente enfermo, cómo se altera la microbiota, y le echamos la culpa actualmente a la microbiota. Es un tema bastante interesante. Tenemos tiempo todavía, entonces quisiera que ahorita o mañana me vayan diciendo los nombres de quién está interesado en exponer tal o cual tema, y adelante. Obviamente los que ya expusieron están fuera de esto. Muy bien, o mándenme un mensaje. Doctor, Sí. si le parece, le podemos confirmar mañana para poder dividir el total de temas entre los bloques y ya así tener una relación más específica. Me parece excelente la propuesta. Sí, doctor. Entonces, ya sea por sorteo, como ustedes decidan, y adelante. Bien, entonces, escuchamos a su compañera, Angélica, tumores de vesícula, en este caso, Sí. cáncer de vesícula específicamente. Adelante, doctora. Sí, ok. Buen día, doctor, compañeros. Mi nombre es Angélica Sánchez y les voy a hablar sobre el cáncer de vesícula biliar. ¿Se me presa la siguiente, por favor? De inicio vamos a dar un breve resumen sobre lo que es la anatomía. La siguiente, por favor. No sé si ya se puede ver, si están cambiando. No cambia. No, no cambia. Ya cambió. Ok, sí. En cuanto a la anatomía, tenemos que la vesícula nos va a recordar a un saco en forma de pera, con medidas de 7 a 10 centímetros de largo y de 3 a 4 centímetros de ancho. Esta va a tener una capacidad de 30 a 50 mililitros en condiciones normales. Cuando se presenta una obstrucción, esta puede llegar a aumentar su capacidad hasta 300 mililitros. En la imagen superior ahí podemos identificar las partes de la vesícula, en donde vemos que el fondo va a ser el extremo ciego y redondeado, que se va a extender, esto en condiciones normales, 1 a 2 centímetros más allá del borde del hígado. Contiene la mayor parte del músculo liso. Y en cuanto al cuerpo, este es la principal área de almacenamiento, por lo cual contiene casi todo el tejido elástico. Cuando hay un aumento de la capacidad de la vesícula, este se da principalmente a expensas de esta porción. En cuanto al cuello, tiene una curvatura discreta, que ahí la podemos observar, cuya convexidad puede estar crecida para formar así otra porción de la vesícula, que es el infundíbulo o bolsa de Hartmann. Esta porción se va a encontrar en la parte más profunda, en lo que es la fosa de la vesícula biliar, y se va a extender hacia la porción libre del ligamento hepatoduodenal, que es el que podemos ver en la imagen de abajo con la punta de flecha verde. Pero esa es la siguiente, por favor. Sí, ¿ya cambió? No cambia. Es que... Ok. Bueno, y brevemente hablando sobre la histología, como podemos observar aquí en estos cortes histológicos,
La vesícula va a estar cubierta por un epitelio cilíndrico. Este epitelio va a tener un contenido de colesterol y globulillos de grasa. Y bueno, ya en la segunda imagen podemos observar la mucosa. Aquí se van a encontrar glándulas tubuloalveolares que van a ser las encargadas de secretar moco hacia la vesícula. Igual contiene una capa muscular que va a tener fibras longitudinales, circulares y oblicuas, como podemos ahí observar. Y algo que va a diferenciar el tejido histológico de la vesícula biliar del resto del tubo digestivo es que esta carece de muscular de la mucosa y de la submucosa. La siguiente, por favor. Bueno, y ya entrando en cuanto a lo que es el cáncer de vesícula biliar, tenemos que epidemiológicamente el cáncer de vesícula biliar es la quinta afectación maligna digestiva más común, esto en países occidentales, justo después de cáncer de esófago, estómago, colon y recto, y en sí va a formar del 2 al 4% de las tumoraciones malignas digestivas. Este suele aparecer muy característicamente en edades avanzadas. Diversos estudios nos indican que incluso alrededor del 75% de las personas que padecen un cáncer de vesícula son mayores de 65 años, teniendo una incidencia máxima en la séptima década de la vida. De 3 a 4 veces va a ser más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Me parece la siguiente? En cuanto a los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es el padecimiento de colelitiasis. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de los pacientes con cáncer de vesícula van a presentar colelitiasis. Igual la litiasis va a desencadenar una respuesta inflamatoria, como ya lo hemos venido viendo, continua, que va a provocar liberación de distintos factores de crecimiento, así dando lugar a una displasia e hiperplasia atípica. Igual se ha encontrado una correlación de que una colelitiasis por cálculos de colesterol va a ser más predisponente al padecimiento de cáncer de vesícula. Igual aquí podemos observar este pequeño cuadro en donde nos resume cómo va a afectar el tamaño del hito al riesgo relativo de cáncer. Cuando se presenta un hito menor a 2 centímetros, el riesgo relativo es de 2,4. Sin embargo, cuando se puede observar la presencia de un hito mayor a 3 centímetros, el riesgo relativo de cáncer va a aumentar hasta 10 veces. ¿Me parece la siguiente, por favor? Ok, bueno. También podemos encontrar otros múltiples factores de riesgo. Entre los más importantes se encuentra la vesícula de porcelana. Esta va a tener una relación del 20%, es decir, que de las personas que se llegan a padecer vesícula de porcelana tienen 20% del riesgo de padecer un cáncer de vesícula. Por ello, las vesículas de porcelana deben de extirparse incluso si son asintomáticas. Igual la unión pancreatobiliar anómala, debido a obstrucción, colangitis esclerosante primaria, lesiones polipoides de la vesícula biliar. Estas principalmente, si son mayores a 10 milímetros, van a tener una mayor predisposición a cáncer. La exposición a nitrosamidas o a otros agentes oncógenos, como el azotolueno, quistes de colédoco, igual el humo de tabaco, y también se ha encontrado una relación con el síndrome de Mirici. Que como bueno, ya mencionaron, va a ser una implantación de un lito
en la porción del infundíbulo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? En cuanto a la anatomía patológica, sí, ya cambió, ¿no? A ver. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Me dicen si ya cambió. La anterior. A ver, la anterior. Yo no la veo. Dos anteriores, por favor. Creo que ya sé. Es que mi internet está un poco lento, entonces me dicen si están viendo la correcta. De anatomía patológica, por favor. La 7 me parece que es de anatomía patológica. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a tener que cuando observamos, ya sea por medio de un ultrasonido, un cáncer de vesícula biliar, 2/3 de estos se van a encontrar en la porción del fondo, el 30% en el cuerpo e incluso menos del 10% en el infundíbulo. Del total de los cánceres de vesícula, del 80 al 90% van a corresponder a adenocarcinomas. Este tipo de tumores macroscópicamente pueden tener variaciones, ya que pueden presentar una tendencia papilar, tubular o nodular. Menos del 10% van a ser papilares. Sin embargo, este es el único tipo histológico con un significado pronóstico, un pronóstico claramente favorable en cuanto a supervivencia se refiere. El resto van a ser de un diagnóstico más desfavorable, ¿no? ¿Me presta la siguiente? En la siguiente diapositiva vamos a tener otras variantes de los tumores, principalmente el carcinoma papilar, que es la imagen más hacia la derecha. Vemos cómo las células epiteliales van a tener una tendencia a formar papilas de tipo intestinal, carcinoma adenocarcinoma de células claras, carcinoma adenoescamoso, igual puede presentar carcinomas en célula de anillo de sello y carcinoma de células escamosas, siendo estas últimas los de un peor pronóstico. Igual podemos encontrar incluso en mucha menor medida, pero sí se pueden presentar carcinomas de células pequeñas. La siguiente, por favor. En cuanto a las vías de diseminación, la no tan común, pero sí se puede presentar, es la directa a través del drenaje venoso. Esto debido a que las venas de la vesícula biliar van a desembocar de forma directa en el hígado adyacente, van a, por lo general, provocar vías de diseminación a los segmentos 4 y 5. Que es en donde mayormente vamos a encontrar una invasión tumoral. En cuanto a la vía de diseminación ganglionar, sabemos que el flujo linfático de la vesícula biliar va a drenar primero a los ganglios del conducto cístico o ganglios de Calot, para posteriormente ir a los ileares y por último a los ganglios peripancreáticos, celíacos, entre otros, ¿no? Como la arteria mesentérica superior. Y es aquí como se ocurre, así como podemos encontrar vías de diseminación en intestino, estómago. Igual tenemos la vía de diseminación transperitoneal o por contigüidad. Esta principalmente se va a dar hacia el hígado debido pues a su íntima relación. E igual puede presentarse en conductos en sí, en el conducto biliar común, al duodeno, páncreas, epiplón y estómago, aunque cuando ya encontramos una diseminación
desde duodeno a estómago, ya estamos hablando de un muy mal pronóstico. Igual puede aparecer, aunque en muy pequeños porcentajes, una vía de diseminación neural, la cual va a ser el principal causante de lo que son los cuadros dolorosos vesiculares. Esa es la siguiente. Ok. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas generales que va a presentar el cáncer de vesícula, tenemos que esta puede desarrollarse en 4 posibles escenarios. Primero, en la sospecha clínica. Después, en un hallazgo incidental por una técnica de imagen abdominal realizada por otro motivo, esto principalmente por colelitiasis. Igual por un hallazgo incidental durante una cirugía de colecistectomía por presunta patología benigna, o en un hallazgo incidental en la pieza quirúrgica, ya esto después de la colecistectomía simple. Incluso más de la mitad del total de las tumoraciones de vesícula biliar no se van a diagnosticar sino hasta después de la resección quirúrgica. Pasa la siguiente. Sí, siguiendo con los síntomas, se dice que casi nunca es factible diferenciar los signos y síntomas de un carcinoma de vesícula de los relacionados con colecistitis o colelitiasis. Tenemos que de los síntomas, o el más característico va a ser el dolor en el cuadrante superior derecho, que va a ser principalmente un dolor visceral, sordo, profundo, persistente, y que comúnmente no va a presentar exacerbaciones. También el paciente con cáncer de vesícula puede presentar náuseas, vómitos, ictericia, esto debido a, o principalmente cuando hay una obstrucción del conducto hepático común. Y algo que hay que tomar en cuenta es que la analítica de la ictericia, de la bilirrubina, perdón, suele ser normal en fases iniciales. Entonces ya cuando se presenta el signo de la ictericia, ya es un signo de muy mal pronóstico. Y aunque en menor medida también se puede presentar pérdida de peso, anorexia y ascitis. Esa es la siguiente. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, la mayoría de los artículos coinciden en que los datos de laboratorio no son muy útiles para establecer un diagnóstico. Por lo cual el diagnóstico va a ser sobre todo por imagen. Aquí tenemos la ecografía, en donde lo que nos va a favorecer este tipo de imagen es que se puede observar la pared vesical engrosada, irregular, o igual se pueden observar masas que llegan a reemplazar a esta. Puede detectar invasión tumoral del hígado, linfadenopatías y un árbol biliar dilatado. Este tipo de estudio de imagen va a tener una sensibilidad que va a variar entre el 70 y el 100%. La siguiente, por favor. Continuando con la tomografía computarizada, esta tiene la ventaja de mostrar una vesícula biliar en masa o una invasión a órganos adyacentes. La tomografía en espiral nos puede delinear la anatomía vascular. Sin embargo, este no va a ser un método adecuado para poder identificar una diseminación ganglionar. Aquí en esta tomografía podemos ver que a nivel del, esta está tomada a nivel del hilo hepático. El tumor va a invadir principalmente el segmento 4, que es con el que más se encuentra en relación, como ya hemos mencionado. Aquí lo podemos observar con las puntas de flecha. Y va a obstruir, igual se va a observar una obstrucción en el conducto hepático común, provocando así una dilatación.
que podemos observarlo aquí con las flechas. ¿Ves en la siguiente? En cuanto a la resonancia magnética, esta va a tener ventajas ya que nos va a permitir diferenciar los tumores benignos y malignos, siendo la resonancia magnética especialmente útil para establecer el grado de invasión a nivel del ligamento hepatoduodenal, del marco portal, y igual es útil para el estudio de diseminación ganglionar. Bueno, y continuando, igual, empieza la siguiente. Aquí la colangiografía, que esta va a ser un estudio que se puede realizar principalmente en personas que presentan ictericia. Este es útil para delinear el árbol biliar y de manera característica nos puede mostrar estenosis larga del colédoco. Empieza la siguiente. Y ya, bueno, entrando a cuanto la clasificación de los tumores malignos de la vesícula biliar, esta clasificación la podemos hacer conforme al TNM, que es el que podemos ver aquí, tomando en cuenta lo que es tumor, ganglios y metástasis. Aquí podemos poder llegar a codificar esta clasificación, nos va a dar el estadio y la gravedad del tumor. Tenemos aquí aquí podemos observar como T0 no hay tumor, T1 ya cuando invade la lámina propia, T1A, T1B, perdón, cuando ya invade más allá de la lámina propia, es decir, ya la capa muscular. T2 invade el tejido conectivo perimuscular. T3 ya presenta una perforación de la serosa. La T4 es cuando ya invade tejidos y vasos adyacentes como la vena porta, la arteria hepática u otros órganos. En cuanto a la diseminación linfática, vamos a tener un N0 cuando no hay evidencia de metástasis, N1 cuando hay metástasis ganglionares en nódulos principalmente císticos, biliar común, ¿no? Vamos a tener un N2 cuando ya hay metástasis ganglionares en nódulos periaórticos. Aquí vamos a estadificar y ya ahorita vamos a ver cómo se va a elegir el tratamiento respecto al estadio. Del estadio 1 al 2 todavía hay un pronóstico medio hasta el 70% de sobrevida. Sin embargo, vamos a tener que desde el estadio 3, en donde ya tenemos un T3, que hay una perforación de la serosa, aunque todavía no hay evidencia de metástasis, pero ya nos está hablando de un pronóstico un poco más desfavorable. Igual desde el estadio 3B al estadio 4A, podemos ver que ya hay metástasis, entonces ya aquí el pronóstico ya es muy desfavorable. La siguiente, por favor. A identificar algunos diagnósticos erróneos o también podemos considerarlos como algunos diagnósticos diferenciales. Podemos obtener un error en el diagnóstico en confusión con una colecistitis crónica, colecistitis aguda, coledocoliasis, hidropesia de la vesícula biliar, que es esta distensión de la vesícula, y un cáncer pancreático. En sí, la diferenciación de estos diagnósticos normalmente ya es hasta después de la resección. En sí, en cuanto a síntomas, un poco complicado poder llevar a cabo la diferenciación. En cuanto al tratamiento de la vesícula, del cáncer de vesícula biliar, va a depender de la forma de presentación y del estudio de extensión. Para esto podemos identificar 3 situaciones distintas que deben ser tenidas en cuenta.
Tenemos de inicio un hallazgo incidental en pieza de resección de una colecistectomía, un tumor resecable y un tumor irresecable avanzado. En sí, el tratamiento para el cáncer de vesícula va a ser quirúrgico, entonces es en lo primero que debemos de pensar y debe ser como que la primera opción. Sin embargo, las intervenciones quirúrgicas son todavía paliativas en pacientes con cáncer no resecable o que ya presentan ictericia o una obstrucción duodenal. Entonces aquí se puede optar ahorita vamos a ver las opciones, pero igual se puede optar por un drenaje de vesícula. En la siguiente, por favor. Aquí nos menciona algunos tratamientos de elección con respecto al estadio. Vemos que en sí la extensión de lo que se debe resecar o no es todavía controvertida. Aquí nos menciona que en el estadio 1 los tumores aún se encuentran limitados por la capa muscular de la vesícula biliar. El tratamiento de elección debería ser una colecistectomía simple. Esto tomando en cuenta que se va a realizar siempre que los márgenes se encuentren libres de enfermedad. En cuanto al estadio 2, las tumoraciones ya invaden el tejido conjuntivo perimuscular sin extenderse aún más allá de la serosa o del hígado. En este estadio se nos recomienda una colecistectomía extendida, lo cual va a incluir ya una resección de los segmentos 4 y 5, y una linfadenectomía del conducto cístico y de todos los ganglios adyacentes, dado que la probabilidad de afectación ganglionar en este estadio es de aproximadamente el 33%. En cuanto al estadio 3 y 4, aquí hay una gran posibilidad de diseminación intraperitoneal y distante. Y aquí lo que se debe hacer es una extirpación de la totalidad del tumor con una hepatectomía derecha extendida, incluyendo ya los segmentos 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el estadio 4 se debe considerar que la supervivencia es tan baja que a veces se cuestiona la conveniencia de una cirugía o no. Sin embargo, igual teniendo en cuenta de que hay un discreto incremento de la supervivencia, esto no mayor al 30%. En cuanto a la mortalidad que se puede presentar en el estadio perioperatorio, ya en un estadio 4, igual se considera entre un 4%. Entonces, igual se debe de tomar en cuenta. En la siguiente, en cuanto al pronóstico, globalmente la supervivencia de los pacientes con neoplasias de la biliar es menor del 5% a los 5 años. Sin embargo, pues debemos de tomar en cuenta que el pronóstico va a ser diferente con respecto al estadio. Cuando se presente un estadio 1, se va a tratar con una colecistectomía, posee un pronóstico excelente, incluso mayor al 90%. La tasa de T2 tratada mediante colecistectomía extendida y linfadenectomía es mayor al 70%, igual podemos considerarlo un buen pronóstico. La tasa de T2 tratada con colecistectomía simple es de entre el 25 al 40% solamente. Y el cáncer de vesícula biliar avanzado no resecable va a mostrar alguna tasa de supervivencia de 5 años a 5 años de evolución del 20 al 50%. Igual nos menciona que la mediana de supervivencia en individuos con metástasis distantes solo es de 1 a 3 meses, que es lo que ya podemos considerar como el peor pronóstico.
Aquí igual es importante considerar que casi todas las personas con cáncer de vesícula tienen una afectación no resecable cuando este se diagnostica, mientras no sea un diagnóstico incidental, o sea que la persona no haya presentado anteriormente litos, cuando este se diagnostica ya va a ser prácticamente irresecable con un muy mal pronóstico. En cuanto a las recurrencias después obviamente de la resección del cáncer van a ser más frecuentes en el hígado, ganglios linfáticos celíacos y en los rectopancreáticos. Ya lo que es el pronóstico de las recurrencias es muy malo, incluso menor al 20%, y las muertes aquí se dan principalmente a consecuencia de septicemia biliar o insuficiencia hepática. El principal objetivo del seguimiento va a ser proporcionar cuidados paliativos. Como ya mencionamos, en sí el tratamiento en tumores no resecables es principalmente paliativo y los problemas más comunes que se pueden presentar son prurito y colangitis. Esto acompañado de ictericia obstructiva, obstrucción intestinal secundaria a carcinomatosis y pues lo que es el signo principal, que es el dolor. Y sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora. Nada más para recapitular rapidito lo que dice la doctora. Lamentablemente los diagnósticos o el diagnóstico de cáncer de vesícula es tardío, por lo regular. Generalmente a veces lo encontramos en una colecistectomía, vamos a quitar una vesícula y resulta que ya no la podemos quitar porque está toda deforme, está indurada, encontramos ganglios y estamos ante un cáncer. Lamentablemente el cáncer es muy agresivo. A veces a los 6 meses ya el paciente emigró, ya se murió. El índice de sobrevivencia es muy bajo. Y como siempre, como todos los cánceres de tubo digestivo, son de diagnóstico tardío, lamentablemente. Muy bien. Regresando a los temas, mañana empezamos con los temas de exposición. Empezaría como síndrome ictérico y absceso hepático. El que le vaya a tocar estos dos temas, bueno, pues ya los tendría que tener listos para mañana y podemos, inclusive hepatitis bacteriana o viral, si es que logramos verlo, pero al menos los dos primeros sí sería conveniente que ya los tuvieran distribuidos para mañana a las 10 de la mañana. Bien, pues por mi parte eso es todo. No sé si existe alguna pregunta o algún comentario. Doctor, la compañera que iba a exponer colangitis y coledocolitiasis no pudo exponer hoy porque no tenía luz. Entonces, ¿pasaría mañana? Empezaríamos mañana entonces con ella y luego continuaremos con síndrome ictérico. Ok, doctor. Y ojalá nos podamos ver absceso hepático piógeno. Ojalá las personas que toquen esos temas que vayan a repartir, el método que ustedes decidan, ya los tendría que tener listos para mañana. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay ninguna pregunta, aquí dejamos los temas y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Doctor, nos vemos, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós.